Vegas Pro, anteriormente conocido como Sony Vegas, es un software de edición de video de tipo de edición no lineal y editor de audio diseñado para PC. Está orientado tanto a la edición de videos profesionales como al mercado de consumidores. Esta es la versión 15, pero también hay versiones más recientes y más antiguas. Vamos a subir un poco el nivel y sean bienvenidos a Vegas Pro 15. Esta es la versión 15 de Vegas Pro, sin embargo hay actualizaciones más recientes de este mismo software de edición, pero esta versión en particular me parece excelente ya que se adapta muy bien a computadoras de bajos recursos y podemos hacer videos muy profesionales dentro de este software de edición. Este programa de edición de video es de pago, pero créanme que vale totalmente la pena ya que tiene demasiadas opciones que nos van a permitir crear un proyecto muy profesional. Ok, pero ¿cómo hago para editar un video dentro de Vegas Pro? Es más sencillo de lo que ustedes creen, así que no se me asusten que ya les vamos a explicar. Ok, ya sabemos que el primer paso para comenzar a editar un video es crear un nuevo proyecto. Para eso nos vamos a ir acá a Archivo, luego a Nuevo y nos va a aparecer este cuadro de acá donde tendremos la oportunidad de elegir, por ejemplo, configuraciones como video, audio, etcétera. En este caso vamos a ver en video, tenemos la oportunidad de elegir nuestra anchura, nuestra altura totalmente personalizada. En mi caso es de 1920 por 1080 y yo lo voy a dejar así. Le vamos a dar en aceptar y listo, ya vamos a tener nuestro proyecto. Para llevar los recursos que vamos a utilizar es exactamente igual. Tenemos la oportunidad de abrir nuestra carpeta, seleccionar todo y pasarlo al programa. Aquí lo vamos a soltar y listo, van a aparecer todos los recursos que vamos a utilizar. Por ejemplo, este programa de edición, a pesar de que es muy profesional, también es muy intuitivo y fácil de utilizar. Fíjense, aquí tenemos transiciones. Todas estas opciones que tenemos aquí son las transiciones que podemos utilizar, son muchísimas. También tenemos efectos de video que también, Dios, o sea, son demasiados efectos que nos van a permitir crear videos muy profesionales. Y tenemos también generadores de medio, por ejemplo, si queremos crear, qué sé yo, un patrón de prueba, fíjense acá, también colores sólidos. No, este programa es excelente, de verdad que sí. Esta es nuestra línea de tiempo, acá está la pestaña de propiedades. Entonces ya saben, en mi caso voy a agarrar este archivo de aquí y lo voy a arrastrar a nuestra línea de tiempo. Me va a salir esto y le voy a dar que no. Ok, y aquí ya va a estar nuestro video. Aquí tenemos muchísimas opciones que podemos hacer. Es un programa muy profesional, pero el día de hoy vamos a aprender lo básico y necesario para comenzarlo a utilizar. Ok, también vamos a tener la opción de si llevamos el mouse a la esquina, lo dejamos presionado y arrastramos hacia la izquierda, se va a crear ese desvanecido que se ve tan bonito, justamente de la siguiente manera. Ok, también tendremos la oportunidad de hacerlo de este lado, simplemente llevando el mouse a la esquina, dejando presionado, pero ahora arrastrando a la derecha. Y se va a crear el mismo efecto de desvanecido. Perfecto, si quiero llevar otro video a mi línea de tiempo, lo que tengo que hacer es lo mismo. Voy a la imagen que quiero, por ejemplo esta, la arrastro a mi línea de tiempo. Perfecto, aquí está. Y es que aquí también puedo crear, por ejemplo, una transición de desvanecido colocando la imagen encima del video, por ejemplo, de la siguiente manera. Justamente así. Y se va a crear una transición de desvanecido. Ok, pero si no quiero la transición de desvanecimiento, sino que quiero otra transición, no se preocupen. Nos venimos aquí a transiciones y fíjense que tenemos muchísimas opciones que nos ofrece el programa de transiciones que podemos utilizar para nuestro video. A ver, en mi caso yo voy a elegir este que está acá. Lo que tenemos que hacer es seleccionarlo y manteniéndolo seleccionado lo arrastramos justamente a esta parte de acá. Bien, que esta vendría siendo la transición que se logró cuando colocamos la imagen encima del video. Aquí lo vamos a soltar. Ok, se nos va a abrir esto, lo vamos a cerrar aquí en la X y listo, ya tendremos nuestra transición. Ok, pero ahora ¿cómo hago para crear una nueva capa en este programa de edición? Para eso nos vamos a ir a alguna parte despejada de nuestro proyecto y tenemos que tener en cuenta cuando es una pista de audio. Por ejemplo, fíjense aquí está el icono de audio, y cuando es una pista de video, fíjense que acá está el icono de video. Bien, dependiendo la pista que vayamos a seleccionar, nos va a indicar que vamos a crear una nueva pista, pero ya sea de audio o ya sea de video. Vamos a poner un ejemplo. Quiero una nueva pista pero de video. Entonces me voy a la parte que me indica que es de video. Me voy a un espacio en blanco de nuestra línea de tiempo y le voy a dar clic derecho.
Fíjense que acá me dice insertar pista de video. Pero ahora, ¿qué pasaría si hago lo mismo pero en la pista de audio? Bien, vamos a ver, nos vamos a un espacio en blanco, le doy clic derecho y me va a salir lo mismo, pero ahora insertar pista de audio. ¿Se dan cuenta? De esa manera podemos elegir la pista que más nos guste. En mi caso, yo ahorita voy a hacer una de video, así que voy a escoger un espacio en blanco, le voy a dar clic derecho y insertar pista de video. Fíjense cómo se va a insertar, pero ahora quiero crear una de audio. Ok, me voy a un espacio en blanco, le doy clic derecho, insertar pista de audio. Perfecto. También tendremos la oportunidad de arrastrar las pistas. Por ejemplo, fíjense, si yo me vengo acá a la pista de audio, dejo presionado el clic y lo llevo hacia arriba, fíjense que me va a salir como esta barra indicándome de que lo voy a colocar justamente en el medio de estos dos. Y efectivamente, si lo suelto, se coloca en el medio de esos dos. Ahora tengo una pista de video aquí y una pista de audio aquí, una pista de video aquí y otra pista de audio aquí. Para bajar simplemente bajo aquí y listo. Ahora me voy nuevamente a medios de proyecto, me voy a otro video, en mi caso lo arrastro a mi línea de tiempo justamente en la parte de video y fíjense cómo ya me indica de que este archivo tiene audio y también tiene video. El de abajo es el audio y el de arriba es el de video. Miren, ¿se dan cuenta? Pero ahora, si no quiero, por ejemplo, el de audio, no se preocupen. Lo único que tenemos que hacer es darle clic y le podemos dar en la tecla suprimir. O también le podemos dar justamente en esta X que está acá y se va a eliminar. De igual manera, como expliqué en los programas anteriores, si yo, por ejemplo, selecciono mi pista de video y me voy justamente a la esquina, fíjense que me sale una flecha de ambas direcciones. Esto quiere decir que puedo alargar lo que vendría siendo mi video o también recortarlo. Todo va a depender del gusto de cómo yo lo quiera. En este caso lo voy a posicionar justamente por aquí, ¿ok? Lo voy a alargar hasta el final, justamente aquí. Bien, me voy a ir a la esquina y voy a arrastrar hacia la izquierda dejando presionado el clic. ¿Para qué? Para crear un desvanecido, justamente de la siguiente manera. Perfecto. Ok, ahora quiero que este video abra con una transición, pero no con una transición de desvanecido. Así que me voy a ir aquí a transiciones. A ver, voy a colocar aquí en división. No me gusta. A ver, empujar. Tampoco me gusta. Vamos a ver qué otras opciones me ofrece. Perfecto, mira, aquí me sale persiana 3D. ¡Wow! Increíble, ¿no? Me voy a ir aquí donde dice simple y lo voy a arrastrar justamente a la esquina, justamente a esta pequeña parte, esta pequeña esquina del video, y aquí lo voy a soltar. Me va a abrir esto, lo voy a cerrar aquí en la X. Esto sirve, por ejemplo, si yo quiero configurar lo que vendría siendo las medidas o los efectos de la transición, pero como recomendación personal les diría que lo dejen tal cual como está. Yo lo voy a cerrar y listo. Ok, ahora vamos a la parte de efectos de video. Como se podrán dar cuenta, aquí tenemos muchísimos efectos que podemos utilizar para nuestros videos. Estas son opciones cada vez más avanzadas. Aquí yo diría que es cuestión de ponernos a jugar con el programa de edición para irlas entendiendo poco a poco. Pero tenemos las básicas, ya saben, por ejemplo, brillo y contraste, coincidencia de color. Por ejemplo, si queremos arreglar el color, aquí también tenemos corrector de color. Si queremos desenfocar nuestra imagen, por ejemplo, tenemos esta de desenfoque gaussiano, fíjense, desenfoque medio, ligero, extremo. ¿Cómo puedo yo añadir un efecto a mi video? Es súper sencillo y es igual como arrastrar un archivo a nuestra línea de tiempo. Ok, por ejemplo, yo quiero agarrar esta que dice desenfoque medio, le doy clic, dejo el clic presionado y lo arrastro a mi video. Acá lo voy a soltar. Ok, me va a salir esto, simplemente lo voy a cerrar y fíjense que mi video ya se desenfocó. Pero, oh no, ¿y ahora qué hago? Literalmente no quería colocar ese efecto y pues ahora sí aparece. No se preocupen. Recuerden que con los comandos Control Z podemos retroceder los pasos que queramos. Ok, le damos Control Z y se va a eliminar. Bien, ya vamos entendiendo un poco de cómo funciona este programa de edición. ¿Se dan cuenta que es muy fácil? Es que la verdad es muy sencillo y muy profesional. Ahora les voy a enseñar cómo añadir texto en este programa de edición. Para eso nos vamos a un espacio en blanco de nuestra línea de tiempo, le damos clic derecho, ok, muy importante, tiene que ser en una línea de video, le damos clic derecho y le damos insertar pista de video. Perfecto, ahora nos posicionamos, por ejemplo, yo quiero que mi texto aparezca justamente en esta parte del video, le voy a dar clic derecho y le voy a dar aquí donde dice insertar medio de texto. Ok, y me va a salir este cuadro en donde vamos a tener control de todo lo que tenga que ver con nuestro texto. Por ejemplo, se dan cuenta de que si arrastro el mouse hacia acá me va a salir una flechita en forma de cruz que me indica cualquier dirección. Esto quiere decir que puedo arrastrar mi texto a la dirección que yo quiera. Y por ejemplo, si arrastro el texto hacia la derecha dejando visible las
las esquinas, si le doy hacia abajo, fíjense que el texto se va a poner más pequeño y si le doy hacia arriba, más grande. El tamaño del texto también se puede controlar desde acá. Lo que tenemos que hacer es darle clic aquí en este espacio en blanco. Vamos a seleccionar todo o vamos a sombrear todo nuestro texto. Y aquí en donde sale tamaño de la fuente podemos elegir el tamaño. Si le damos en la flecha hacia abajo vamos a tener diferentes recomendaciones. Pero también podemos elegir el número que nosotros queramos. Por ejemplo, le voy a colocar 35. Y fíjense cómo el tamaño del texto va cambiando. Vamos a colocarle por ejemplo 25, ok, se va a poner mediano. Yo lo voy a dejar en 35. Perfecto, ok, una vez hecho esto también podemos elegir lo que vendría siendo el color del texto. Siempre tenemos que tener nuestro texto sombreado para hacerle un cambio ya sea de tamaño o de color. Bien, aquí podemos elegir el color que nosotros queramos. En mi caso lo voy a dejar, por ejemplo lo puedo colocar azul, en verde, en morado, en rosado, el color que yo quiera. Sin embargo, en mi caso lo voy a dejar en color blanco. Perfecto. Ok, para salirme le doy clic, literalmente cualquier espacio vacío que esté por aquí. Le voy a dar clic aquí, listo. Perfecto. También tendremos la opción de colocar, por ejemplo, un contorno. Vamos a bajar acá. El contorno, por ejemplo, aquí podemos elegir el color. Le vamos a dar clic. Yo lo voy a colocar, por ejemplo, de color rojo. Perfecto. Le doy nuevamente clic afuera. Y aquí en esta opción de acá, por ejemplo, si le doy clic y lo arrastro a la derecha, tengo la opción de, por ejemplo, hacer que el contorno sea más llamativo. Y si lo arrastro a la izquierda, menos llamativo. Es una opción muy recomendable, por ejemplo, para hacer que nuestro texto se lea cuando el fondo y el texto son del mismo color. Ok, en mi caso yo no lo quiero, así que lo voy a llevar todo hacia la izquierda y va a desaparecer. Vamos a darle en esta línea de abajo para ocultar la pestaña de contorno. Y también tenemos la opción de sombra. Ok, al igual que en la pestaña de contornos, aquí en color de sombra podemos seleccionar el color deseado y para activarla le damos justamente en esta casilla. Perfecto, fíjense cómo ahí se marcó la opción de sombra, pero en mi caso yo no la quiero, así que la voy a desactivar. Ok, para cambiarle la fuente a nuestro texto nos vamos a ir hasta acá, justamente en esta opción, le vamos a dar clic y aquí tenemos todas las fuentes que podemos elegir para nuestro texto. En mi caso yo voy a elegir esta de aquí, perfecto, y ahora sí voy a cerrar. Ok, ahí quedó nuestro texto, le voy a dar clic. Lo voy a agrandar un poco, justamente como por acá. Perfecto, me voy a ir a la esquina y dejando presionado voy a arrastrar hacia la izquierda para crear un efecto de difuminado, de desvanecido. Perfecto, justamente así. Y esta parte la voy a arrastrar un poco hacia la izquierda. Bien, me voy a la pestaña de transiciones nuevamente y ahora voy a elegir una transición de portales. Sí, puede ser. Ok, le doy clic, lo dejo presionado, lo arrastro hacia mi texto y justamente aquí lo voy a soltar. Ok, se me va a abrir esto, lo cierro aquí en la X. Y listo, ya tengo mi texto con su transición creada. Perfecto, nos vamos nuevamente a medios de proyecto y ya vamos entendiendo cómo es el funcionamiento de este programa, el cual es súper intuitivo y muy fácil de utilizar. Bien, como se podrán dar cuenta, acá en mi línea de tiempo me indica que la pista de audio está vacía. Es porque todavía no he puesto ninguna música ni nada por el estilo, así que vamos a hacerlo. Ok, para hacerlo nos vamos a nuestra canción que tenemos acá, le vamos a dar clic y dejando el clic presionado lo vamos a arrastrar a nuestra línea de tiempo, pero a la sección de audio y aquí lo vamos a soltar. Perfecto, yo lo voy a arrastrar al inicio y justamente voy a seleccionar esta parte en mi marca de tiempo y le voy a dar en la letra S para dividir. Otra forma de dividirlo o de cortarlo en dos también sería en esta opción de acá. Fíjense que ahí dice dividido y entre paréntesis marca la letra S, que también funciona como lo dijimos con anterioridad. Vamos a darle y listo, se va a separar en dos. Ok, ahora le vamos a dar en suprimir para eliminar esta parte. Algo muy importante a destacar es que el programa nos indica qué pista tenemos seleccionado de color amarillo. Por ejemplo, si selecciono esta, fíjense que me va a aparecer todo con un borde amarillo. Y si selecciono esta, ahora me indica que es esta. Perfecto. Ya teniéndola seleccionado, vamos a darle suprimir para eliminarla. Y perfecto, se podría decir que entonces ya tenemos un video básico creado con el programa de Vegas Pro 15. Ok, vamos a hacer algo muy rápidamente. Aquí dice texto de ejemplo no me gusta. Para cambiar el texto lo que podemos hacer es venirnos justamente acá a este icono que está aquí, le damos clic y nuevamente nos va a aparecer esta pestaña. Bien, le damos clic por acá, sombreamos todo, eliminamos y yo les voy a colocar, por ejemplo, hola amigos. Perfecto. Le damos aquí para cerrar
y ya tenemos nuestro texto totalmente personalizado. Perfecto, ¿se acuerdan que al inicio les dije que el programa también ofrecía generadores de medios? Por ejemplo, color sólido. ¿Para qué es esto? Bien, tal cual como lo dice, son diferentes colores que podemos elegir. Por ejemplo, si queremos darle un fondo colorido a nuestro video. Bien, yo por ejemplo voy a elegir este blanco. Lo voy a arrastrar a mi línea de tiempo justamente en algunas de las pestañas de video. Lo voy a soltar acá. Me va a aparecer esto de aquí, lo voy a eliminar, ok, perfecto. Y aquí me quedó un recurso totalmente de color sólido, el cual puedo utilizar como fondo, por ejemplo. A ver, vamos a arrastrarlo justamente para acá. Bien, vamos a colocarlo por encima de la imagen del micrófono para crear una transición de desvanecido. Perfecto. Ahora me vengo justamente aquí a esta parte, bien. Le voy a dar clic derecho, insertar medio de texto, perfecto, y ahora voy a sombrear todo, elimino y le voy a colocar fin del video. Excelente, fíjense que no me aparece porque las letras están de color blanco, entonces lo que voy a hacer es sombrear todo, le voy a dar aquí en color del texto, y por ejemplo yo lo quiero de un color un poco anaranjado, así me gusta, perfecto. Bien, ahora lo que voy a hacer es elegir la fuente de mi texto, le voy a dar acá, voy a elegir este texto que está aquí, perfecto, y ahora voy a cerrar. Excelente. Ahora lo que voy a hacer es expandir mi línea de tiempo para tener un mejor campo visual para editar. ¿Cómo hago eso? Justamente en la opción de acá. Fíjense que le doy clic y nuestra línea de tiempo se va a expandir. Esto me da a mí un mejor campo visual para editar mi video. Bien, ahora que puedo ver mejor, voy a irme justamente a la esquina y voy a arrastrar hacia la derecha para crear el efecto de desvanecido. Voy a agrandar mi texto justamente aquí, bien, y ahora voy a hacer lo mismo que hice con anterioridad, pero a la izquierda. Voy a hacer lo mismo en este color, no lo hago acá porque aquí hay una transición creada, pero sí lo voy a hacer al final. Bien, perfecto, y ya tengo mi video básico en Vegas Pro 15. Ok, vamos a poner nuestra línea de tiempo nuevamente como estaba, para eso le damos aquí en menos, perfecto. Y ya está otra vez tal cual como estaba. Ok, ya nuestro video está listo. Ahora lo único que tenemos que hacer es exportarlo, renderizarlo. Para eso nos vamos a esta opción que está justamente aquí que dice renderizar como. Le damos clic y se nos va a abrir este cuadro con diversas opciones de renderización. Yo personalmente elijo dos formatos siempre. Esta que dice Sony ABC MBC y esta que dice Magix ABC AAC MP4. Fíjense que aquí podemos renderizar en 4K, en Blu-ray, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí si le damos en Sony podemos también renderizar en 1920 x 1080, que vendría siendo la que yo siempre elijo. Bien, para escoger el sitio predeterminado en donde lo vamos a guardar, le damos justamente aquí en donde dice examinar. Le damos clic y se nos va a abrir esta pestaña de acá. Acá le colocamos un nombre, por ejemplo, Video Vegas. Y le voy a dar en guardar. Excelente. Y ya tendremos todo guardado para renderizar nuestro video. Aquí le damos donde dice renderizar y ya comenzará la renderización de nuestro proyecto. Ok, ya cuando tengamos la renderización lista le damos en cerrar. También tenemos la opción de darle en abrir la carpeta en donde se guardó nuestro video o abrirlo directamente. Yo en mi caso le voy a dar en cerrar. Perfecto, y aquí está mi video. Ok, vamos a ver cómo quedó. Vegas Pro 15, un excelente editor de video el cual te permitirá crear videos muy profesionales y sobre todo de una manera súper fácil, ideal para todas las personas que quieran comenzar en el mundo de la edición de video. Bien, recuerden siempre guardar su proyecto durante la edición del video o al finalizarla, pero recomendablemente que sea mientras están editando el video. Para eso le dan en esta casilla de aquí en guardar. Si es primera vez que vas a guardar tu proyecto en cualquier programa de edición, les va a salir este cuadrito de acá y aquí van a seleccionar la ubicación en donde lo quieren guardar. En mi caso lo voy a guardar acá y le voy a colocar Video Vegas. Perfecto, le damos en guardar y listo, ya nuestro proyecto quedará totalmente guardado.